En este vídeo vamos a hablar de cómo la práctica de los oficios puede convertirse en un camino de búsqueda y transformación interna. Lo haremos a partir de un libro escrito por Eduardo Gozalo llamado Comentarios a la mística de los oficios. El autor lleva ya muchos años estudiando los oficios, especialmente los relacionados con el fuego y las transformaciones de la materia. Pero en su caso lo hace desde un punto de vista en el que relaciona estas prácticas con los avances en la búsqueda de la experiencia interior, tanto personales como en la historia de la humanidad. Va recopilando y compartiendo sus descubrimientos en libros que alternan el texto con ilustraciones hechas de su mano. El tema central de esta obra es la práctica de diferentes oficios y a la vez de darnos cuenta de lo que nos pasa por dentro. En realidad, los oficios vistos así no persiguen ningún fin práctico en el sentido de crear objetos útiles o bonitos, sino que son un soporte para las operaciones mentales que se efectúan al trabajar. Esta tarea inútil rompe la mecánica habitual de nuestro psiquismo en la vida cotidiana encadenada a la persecución de fines. Al practicar un oficio, y ya desde el comienzo de las prácticas, nos ponemos en contacto con nuestras carencias e imperfecciones y se nos van haciendo evidentes las dificultades que necesitamos resolver. Si el trabajo se efectúa con pasión, se va produciendo una suerte de identificación con la materia que se transforma y de alguna manera vamos acompañando sus transformaciones desde nuestro interior. Los oficios pueden plantearse como una forma de educación en la que se adquieren hábitos de mantener un tono adecuado, llevar a cabo las tareas con pulcritud y ser permanente en la ejecución de los planes. Desde el punto de vista del trabajo interno, esas habilidades son necesarias para afrontar cualquier disciplina que se quiera desarrollar seriamente. El autor dice que esta armonía y equilibrio se alcanza en definitiva por la práctica de los principios de acción válida en el trabajo en el taller. Para quien no lo sepa, se está refiriendo a los principios referidos por Silo en su libro La mirada interna. Son unas recomendaciones de comportamiento que se refieren a registros internos de unidad o contradicción. Así, la aplicación de principios como, por ejemplo, no perseguir fines o llevar las cosas en conjunto, hacen a que la unidad interna acompañe al trabajo manual. En la práctica avanzada, los oficios tratan de incorporar una proporción o métrica interna que se asocia a la proporción áurea y que nos pone en resonancia con el cosmos y su intención creadora. Hemos hablado de una doble atención dirigida a lo que se está haciendo y a la vez a darse cuenta de lo que nos pasa por dentro. Al profundizar en este acto de darse cuenta, nos ponemos en presencia de una mirada interna que trata de dar coherencia al caos de los fenómenos que se dan en nuestra conciencia. Esta mirada nos guía y pertenece a un espacio trascendente, a algo irrepresentable, pero que a su vez da dirección y soporte a todos los fenómenos de nuestra conciencia. Esta mirada es la fuente del sentido. Este algo más que tenemos dentro busca expresarse constantemente guiando nuestros gustos y preferencias, traduciéndose en visiones y sonidos, en experiencias contemplativas de la belleza y una enorme variedad de manifestaciones de lo sagrado en nuestras vidas que normalmente nos cuesta reconocer como tales. El autor estima que cuando vamos esclareciendo nuestra vocación, cuando nos gusta mucho una tarea, cuando objetos artísticos o paisajes nos conmocionan con su belleza, en todos esos casos lo profundo en nosotros está dando una señal. A menudo su trabajo consiste en reproducir obras que le han resultado significativas. Lo considera una forma de comunicarse con el autor, de ponerse en su lugar, en una comunicación que supera la separación en el tiempo y el espacio.
Se trata de revivir la intención del artista original y profundizar hasta llegar a la señal que inspiró la obra. En el enamoramiento, en la inspiración de artistas e incluso de científicos y filósofos, en las experiencias místicas, esa misma señal se está manifestando. Desde muy antiguo, diferentes escuelas místicas representaban el camino hasta la fuente de la señal como un ascenso o ascesis por una escala. Peldaños que se van escalando en nuestro interior, o dicho de otro modo, por nuestro espacio de representación que se amplía y da lugar a nuevas comprensiones y ocurrencias. Aquí ya estamos hablando de un interés en los oficios que va más allá de adquirir buenos hábitos. Se trata de crear una atmósfera de inspiración favorable a este camino de ascesis. El trabajo paciente y armonioso va acumulando lentamente carga emocional hasta llegar a un momento de ruptura e inspiración. Somos conscientes de que hemos hablado brevemente de muchos temas que necesitarían mayores explicaciones, pero eso excede el formato de estos pequeños vídeos. A quien quiera saber más, le animamos a que lea el libro de Eduardo, que habla de los oficios como un camino, una forma de, según sus palabras, hacer de la vida un arte y cuando llegue la hora, partir en paz.